Hola a todos y a todas, soy la Nati y el día de hoy vamos a hacer una tutoría de nutrición enteral. Ya, empezamos. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar con la nutrición enteral o con la asistencia nutricional intensiva? Es cuando el paciente o la persona no va a lograr satisfacer todas sus necesidades nutricionales, ya sea por que tiene algún problema mandibular con el apetito, alguna cirugía, algún motivo por el cual no pueda satisfacer estas necesidades. Se van a indicar principalmente en personas que están con un riesgo nutricional o que ya están con desnutrición o están perdiendo peso de forma muy rápida. Y necesitamos intervenir para no arriesgar el estado nutricional. Por lo tanto, importante que la ingesta energética sea inferior al 60% de sus necesidades estimadas durante 1 o 2 semanas, o bien cuando el paciente no puede comer durante una semana o más. También vamos a tener dos tipos de nutrición enteral. La total, que es cuando el 100% de las necesidades va a ser por sonda, o también puede ser parcial o mixta cuando esta nutrición enteral va a ser acompañada con alimentación oral o con alimentación parenteral. Bueno, aquí hay un mapa conceptual de cómo vamos a elegir la mejor sonda. Esto va a estar determinado por el tiempo y por el riesgo de aspiración. Si es un tiempo menor a 8 semanas, lo mejor va a ser sonda. Igual la sonda tiene sus complicaciones, tiene sus molestias y la ostomía requiere una intervención quirúrgica. Entonces la sonda, si existe riesgo de aspiración, vamos a elegir la sonda nasoyeyunal. Y si no existe, va a ser la nasogástrica. Si el tiempo es mayor de 8 semanas, se va a preferir la ostomía y en caso de riesgo de aspiración, una yeyunostomía y en caso de que no, gastrostomía. ¿Por qué? Porque existe riesgo también de reflujo y eso puede llegar a los pulmones y generar neumonía aspirativa, por ejemplo. Y ahí se complicaría mucho la vida del paciente. Bueno, acá hay una imagen de cómo va esta sonda. La sonda nasogástrica va hasta el estómago y si sigue va a ser una sonda nasoyeyunal. Mientras que la gastrostomía va a estar acá como una perfusión en el estómago o en el yeyuno. Bueno, la administración puede ser en bolo, en goteo intermitente o goteo continuo. En bolo suele ser bueno, es en sonda nasogástrica. Esta va a ser administrada en intervalos de 5 a 20 minutos y tiene que ser lenta porque si es rápida puede generar malestar. Em, Va a ser administrada según el volumen. Si es un volumen pequeño de 150 a 250 van a ser más veces al día. Y si es un volumen mayor van a ser menos veces al día. Y acá es necesaria una buena tolerancia porque puede generar malestar y ahí habría que utilizar otra vía. Y en caso de que sí haya malestar, pero digamos más tolerable, se puede esperar 10 a 15 minutos y seguir. Pero en caso de que no se pueda, ahí hay que preferir la otra vía. El goteo intermitente va a ser de 4 a 6 servicios entre 20 a 60 minutos cada uno. Se inicia con un volumen más bajo, de 100 a 150, y luego se empieza a aumentar, según tolerancia. Y esta vía es más tolerada que los bolos. Por último, el goteo continuo. Se requiere una bomba de infusión continua y este es el más tolerado por las personas. Por tanto, cuando no hay tolerancia en los bolos o el goteo intermitente, se utiliza el goteo continuo. Este se va a utilizar sí o sí por intestino delgado y es el que más se asemeja al comportamiento alimentario normal. Bueno, en cuanto a las fórmulas, se van a caracterizar según su balance nutricional, la osmolaridad, densidad calórica, la presentación y la forma química de los nutrientes. Acá esto va a estar determinado según si es normoproteica, hiperproteica, inmunomoduladores o especializados, la osmolaridad, que se va a preferir las isotónicas, la densidad calórica, que va a ser según las calorías, si es
es 1 caloría por ml, va a ser estándar. Si es mayor a eso, va a ser concentrada. Y si es menor, va a ser diluida. Y la presentación va a ser las líquidas como las RTH, que son las listas para usar. Y en polvo cuando tenemos que hacer una mezcla, reconstituir. La forma química va a ser polimérica, oligomérica, monomérica o modulares. Bueno, recordar acá que las fórmulas poliméricas van a contener proteínas, carbohidratos y grasas. Y la dilución típica al preparar es de 20 al 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que 20 gramos en 100 ml es el 20%. Y 26 gramos en 100 ml es el 26%. Cuando elegimos un número como el 20 o cercano al 20, significa que va a estar más diluido. Por lo tanto, su aporte va a ser menor. Si elegimos una fórmula, o sea, si elegimos un porcentaje mayor al 20, como en el 26, va a estar mucho más concentrado, es decir, que va a aportar más. Y los módulos son concentrados de calorías o proteína que se van a agregar a las fórmulas o bien a las comidas. Y el porcentaje va a ser de 3 al 6%. Ya, cuando nosotros vamos a dar una fórmula, es importante determinar la velocidad inicial, que es la cantidad de ml por hora, y se divide obteniendo el volumen total en la cantidad de horas del día que se va a administrar, que puede ser 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas. Entonces acá hay cuadritos con ejemplos. Por ejemplo, 500 ml en 24 horas, eso nos daría 20 ml. 1000 ml dividido en 24 horas nos daría 41 ml. Entonces acá el volumen, o sea, la velocidad inicial va a ser 20 ml y la velocidad, volumen total. Y el volumen total sería el 500 ml. Ya, ¿qué son las disoluciones? Acá hay un ejemplo que va a ser más claro porque es algo que ocurre diariamente cuando desayunamos o tomamos once. Si es que toman café, por supuesto. Ya, una disolución es cuánto soluto hay en 100 ml de solución. Ejemplo, si tú te haces un café en el desayuno y ocupas 10 gramos y también ocupas 100 ml de agua, vas a tener un café al 10%. Si, por ejemplo, ocupas 200 ml de agua, tendrías que volver a calcular en cuánto sería el porcentaje de eso, porque esta dilución siempre va a ser en 100 ml. Y la prescripción dietética va a estar compuesta por el tipo de fórmula, el volumen, volumen de infusión y la vía de acceso. Por ejemplo, Fresubin 500 ml a 30 ml por una sonda nasogástrica. Y acá están los pasos a seguir para lograr hacer el correcto cálculo. Y ahora vamos con un ejemplo. Natalia, yo, antes de ir a la universidad quiere desayunar, pero ella fue a la cocina y encontró leche líquida y para su desayuno necesita 180 calorías y 10 gramos de proteína. Y como está corta de tiempo, solo va a alcanzar a tomar leche. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular requerimientos. En este caso ya los di, así que no es necesario hacerlo. Y ahora tengo que ver la información nutricional de esta leche y ver cuánto necesito tomar para llegar a estos requerimientos. Entonces, en 100 ml hay 59 calorías. ¿Cuántos ml necesito para alcanzar las 180? Vamos a hacer una regla de 3. 100 ml es igual a 59 y X es igual a 180 calorías. Multiplicamos, dividimos y nos da 305. Ahora, cuando yo quiera tomarme esta leche y medirla en un vaso, me va a costar mucho llegar a 305. Entonces lo más fácil va a ser llevarlas a 300 para que así sea más fácil de servir. Y como cambiamos este volumen, ahora yo tengo que volver a estimar, o sea, a calcular las calorías que me va a aportar 300 ml. Entonces, hacemos lo mismo y regla de 3 y eso me da 177 calorías. Y ahora quiero saber cuántas proteínas me va a aportar. Entonces,
Si en 100 ml hay 3,1 proteínas, en 300 ml va a haber 9,3. Lo mismo, regla de 3, dividimos por 100. Y vamos a ver si esto va a lograr cumplir el porcentaje de adecuación. El aporte va a ser 177 y 9,3. Los requerimientos son 180 y 10. Hacemos el cálculo dividiendo el aporte de los requerimientos multiplicando por 100. Y se me da 98 y acá 93. Por lo tanto, está sobre el 90% y estaría bien. Ahora vamos con otro ejemplo. Este va a ser, me olvidé decirle, el caso anterior fue con leche y ese sería para el ejemplo, para que así lo pudieran comprender mejor. Sería como una fórmula RTH que sería lista para usar. Ahora vamos a hacer un ejercicio que sí es con fórmula. Entonces, una mujer de 36 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 presenta baja ingesta producto de cirugía maxilofacial que le impide alimentarse adecuadamente. Sus electrolitos plasmáticos se encuentran en rangos normales y requiere nutrición enteral por 2 semanas o hasta lograr estabilizar sus requerimientos. Ya, acá es importante todo. Es una persona con diabetes, tiene baja ingesta, sus electrolitos plasmáticos están normales, por lo tanto, eso que nos dice, pues el tema del síndrome de realimentación estaríamos bien, no hay riesgo. Y la nutrición enteral va a ser por 2 semanas. Entonces va a ser una sonda nasogástrica o nasoinguinal. Como no nos dicen nada sobre riesgo de aspiración, nos tendríamos que ir por lo más fisiológico, que sería la sonda nasogástrica. Ya. Tenemos los antecedentes antropométricos y el MC nos dio enflaquecida. Entonces, ¿qué peso hay que utilizar? Peso real. Lo primero que vamos a hacer son los requerimientos. Aquí yo utilicé el método factorial. Entonces voy a utilizar el peso 48 kilos y yo le di 35 calorías porque es una persona que está en una situación postquirúrgica, necesita mayor requerimiento debido a su estado nutricional, también necesita reparar los tejidos, preservar la masa magra porque va a estar hospitalizada. Tiene exámenes normales. Acá no se dice nada de la mala tolerancia, así que buena tolerancia. No existe riesgo de sobrealimentación por sus exámenes. Así que este sería como un aporte de meta calórica. Obviamente se puede empezar con menos calorías para evaluar tolerancia, pero esta sería la meta. Y de proteínas, yo asigné del valor calórico total porque acá no hay balance nitrogenado, ni estrés, ni nada de eso. Entonces, es del 15 al 20, yo elegí un rango al medio, 18%, porque esta persona está en una fase de recuperación postquirúrgica y tenemos que reparar tejidos, la cicatrización y también para prevenir la pérdida de masa muscular producto de la hospitalización. Entonces, ahora ¿qué nos queda? Elegir la vía de acceso enteral y administración. Que bueno, ya lo elegimos conversando. Como será por poco tiempo, sonda nasogástrica, nasovaginal. Y como no hay riesgo de aspiración, la más fisiológica, nasogástrica. Y podemos utilizar los bolos, según tolerancia, o VIC. Yo voy a elegir, para este caso, bolos. Porque igual para que lo puedan aprender. Y ahora tenemos que elegir. Bueno, acá está mal el título. Tenemos que elegir la fórmula. Y en las pruebas les van a dar como las fórmulas a utilizar, pero ustedes tienen que decidir cuál. Entonces acá yo les puse las que nos podrían salir y cuál vamos a elegir. Bueno, como la mujer tiene diabetes mellitus, vamos a elegir Glucerna, que va a ser la apta para diabéticos, ya que contiene carbohidratos que son de lenta absorción y esto va a ayudar a que no hayan pics de glucosa, de glicemia. Ya. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que estimar cuánto nos va a aportar Glucerna. Sabemos que las fórmulas poliméricas van del 20 al 26%. Y como ya les contaba, mientras más alto el número, mayor concentración. Yo para probar voy a elegir 24%.
Y como les había dicho ya, vamos a utilizar los bolos. ¿Qué nos dicen los bolos? Que podemos utilizar dos formas. Un menor volumen, con más veces al día, o un mayor volumen, con menos veces al día. Entonces en este caso voy a probar con un volumen entre 150 y 250, 6 veces al día. Recordar que esto es como nuestra meta. Entonces voy a probar con 200 ml de 6 a 10 veces al día. Eso todavía no lo sé, porque tenemos que ver cuánto nos va a aportar estos 200 ml para ver después cuántas veces al día nos adecuaría más a sus requerimientos. Entonces tenemos que calcular el gramaje y el volumen. Como elegí 24%, esto quiere decir 24 gramos en 100 ml. Pero yo no voy a ocupar 100 ml, yo voy a ocupar 200 ml. Entonces, tengo que hacer una regla de 3 para saber cuántos gramos necesito para 200 ml. Si 24 gramos es igual a 100 ml, X gramos es igual a 200 ml. Regla de 3, dividimos por 100 y nos da 48 gramos de glucerna. Ya sabemos cuánto tenemos que utilizar. Ahora tenemos que saber cuánto nos va a aportar esos 48 gramos de glucerna en calorías y proteínas. Entonces calculamos con los 48 gramos. Si en 100 gramos hay 433, ¿cuánto va a haber en 48 gramos? Regla de 3, dividimos por 100 y nos da 208 calorías. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las proteínas. En 100 gramos hay 19.5. ¿Cuánto va a haber en 48? Y eso nos da 9.3 gramos. Así que ya tenemos las calorías que nos va a aportar glucerna. Esto va a ser por una toma. Es como su vasito, su tacita de café. Eso nos aportaría. Entonces, ahora tenemos que ver cuántas veces al día le vamos a dar. Como elegimos la opción de 6 a 10 veces al día con 200 ml y ya calculamos el aporte de los 48 gramos de glucerna, tenemos que ver cuánto requiere la paciente. La paciente requiere 1680 calorías y 76 gramos de proteína. Entonces ahora tenemos que ir probando cuántas veces hay que darle para llegar o acercarnos a este valor. Primero voy a empezar con los 6, con 6 veces. Ya. ¿Y cómo se hace esto? Pues este valor lo multiplicamos por 6 veces, porque es la cantidad que le vamos a dar de veces en el día. ¿Cuántas tacitas de glucerna al día va a tomar? 208 por 6 me da 1248 y 9.3 por 6 me da 55,8. Así viéndolo al ojo, esto no va a lograr cumplir el porcentaje de adecuación. Así que vamos a ver con un valor más alto. Probemos con 8 veces. 208 por 8, 1664 y 9,3 por 8, 74.4. Este está muy similar, entonces lo más probable es que sí cumpla. Así que el aporte de la enteral va a ser este, que calculamos anteriormente, y estos son sus requerimientos. Entonces sacamos el porcentaje de adecuación y cumple perfectamente. Ya tenemos listo todo. Nos falta solamente la prescripción dietética. Entonces dijimos que iba a ser glucerna por 8 veces al día con un volumen de 200 ml por vez. Y nos quedaría así. Glucerna al 23% en 200 ml 8 veces al día por una sonda nasogástrica. Y listo. Hasta ahora están entendiendo bien. Si es que no entendieron, podrían volver a ver el video para ver si lo logran entender o preguntarme alguna cosita que les haya quedado la duda. Ya, si van bien, pueden tomarse un descansito porque vamos a seguir haciendo más ejercicios. Ya, ahora, ¿qué pasaría si esta persona necesitara mayor requerimiento de proteína y así utilizar un módulo proteico? Este es el mismo caso. Entonces, supongamos que ahora vamos a estimar con un 20% del valor calórico total. Eso nos va a dar 84 gramos. Habíamos determinado cuánto era glucerna por 8 veces al día. Así que ahora hay que estimar el porcentaje de adecuación. 74.4 dividido en el nuevo aporte
nos da 88% y eso no cumple entre el 90 y 110. Y ahora hay que determinar cuánta proteína nos falta para llegar a este porcentaje adecuado. Entonces hacemos una resta. 84 menos 74.4 nos da 9.6 gramos. Y eso lo tenemos que agregar con un módulo proteico. Entonces, para este caso voy a usar Enterex Protein X. Como sabemos, los módulos van del 3 al 6%. Necesitamos 9.6 gramos de proteína. Entonces, esta no va a tener que ser muy concentrada, así que podemos utilizar un valor más bajo como el 3 o el 4%. Voy a probar con un 4%. Entonces, esto quiere decir 4 gramos en 100 ml. Entonces, habíamos dicho que glucerna va a ser al 200 ml, así que eso se tiene que conservar. Y tengo que ver cuántos gramos necesito para 200 ml. Hacemos la regla de 3 y eso nos da 8 gramos de Enterex Protein X. Ahora tenemos que estimar cuánto es el aporte de calorías y proteínas. Primero voy a hacer las proteínas porque son las más importantes. Así que vemos que 100 gramos aporta 89,3 gramos de proteína. Y yo tengo que ver cuánta proteína tiene 8 gramos. Así que hacemos regla de 3 nuevamente, dividimos en 100 y nos da 7.1 gramos. Y ahora tengo que hacer lo mismo con las calorías porque esto también aporta calorías. Hacemos regla de 3 y nos da 28 calorías. Así que ahora lo vamos a agregar a la tablita del aporte. Bueno, glucerna nos va a aportar 1664 calorías, 74,4 proteínas y este módulo nos va a aportar 28 y 7.1. 28 y 7.1. Y este lo tenemos que sumar. Nos da 1692 y acá nos da 82. Y estos son sus requerimientos. Hacemos el porcentaje de adecuación y cumple perfectamente. Entonces la prescripción, ¿cómo quedaría? Glucerna al 23% más Proteinex al 4% en 200 cc 8 veces al día por la sonda nasogástrica. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que necesito que sí o sí saquen papel y lápiz para que podamos hacerlo en conjunto. Ya, dice así. Señora Laura, de 55 años, se encuentra hospitalizada en el servicio de medicina del Hospital Hernán Enríquez Aravena con diagnóstico de neumonía aspirativa, sobreinfectada y además es hipertensa crónica. Mantiene un tratamiento de antibiótico endovenoso con vancomicina y ertapenem. Acá tenemos sus antecedentes antropométricos y los exámenes. Ya, y vamos a calcular el IMC. El IMC a mí me dio 22.8, lo cual quiere decir que está normal, pero si vemos el AMB y el AGB podemos decir que está en depresión de masa muscular y masa grasa. También nos dan el índice catabólico y esto va a estar según estos rangos. Y como nos da el índice catabólico también podemos utilizar el estrés. Entonces, ¿en qué categoría está? Si es 4, en moderado. Y si es moderado, vamos a utilizar este estrés. Entonces, primero vamos a estimar requerimientos. Aquí lo voy a hacer a través del método factorial. Y me da 35. Yo voy a elegir 35 calorías por el estado en el que está, por sus necesidades aumentadas, debido a la hospitalización, al tratamiento con antibióticos, esta neumonía aspirativa. Entonces, esta persona necesita un mayor aporte de calorías. Al menos eso es lo que yo creo. Y vamos a utilizar el peso real porque está normopeso. Y para las proteínas, aquí vamos a utilizar, como ya les decía, el estrés moderado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 150 calorías vamos a dar 1 gramo de proteína. Bueno, en realidad sería 1 gramo de nitrógeno. Entonces, calculamos acá 35 por el peso, que es 55, y me da 1925. Y estas calorías yo las voy a dividir en 150 por el estrés moderado. Y eso me da 12.8 gramos de nitrógeno. Para pasar la proteína se multiplica por 6,25 y eso me da 80 gramos de proteínas. Y aquí está el fundamento.
Ya, ahora vamos para el ejercicio. Supongamos que en la prueba les dieron todas estas fórmulas RTH. Les dieron osmolite, Diven, Fresubin y Fresubin 1.5. Están las calorías y están las proteínas. Y esto se les va a pedir, o yo les voy a pedir. Indique la fórmula que inicia y la que continúa. Seleccione la vía de acceso y de administración con fundamento. Señale el volumen inicial y la meta a alcanzar. Y con qué velocidad iniciará y va a finalizar. Así que ahora tienen que completarlo. Pónganle pausa a este video y cuando estén listos le ponen play. Ya, ahora suponiendo que lo resolvieron, vamos a ver la respuesta. Ya, yo quise iniciar con osmolate. ¿Por qué? Porque esta fórmula tiene una osmolaridad que se adecua más como al cuerpo y puede generar mejor tolerancia para así después continuar con Fresubin. En la siguiente diapo les voy a mostrar el por qué utilicé estos dos. La vía de acceso, una sonda nasoyunal porque tiene alto riesgo de aspiración. El volumen inicial va a ser el total, que va a ser 500 ml porque esta persona recién está empezando. Y la meta va a ser la suma de estos dos, es decir, 1500. Y la velocidad va a ser la inicial, 500 ml dividido en 24 horas, lo cual me da 21. Y la final va a ser los 1500 dividido en 24, lo cual me da 62.5 o 63 también puede ser. ¿Y por qué le di esto? Bueno, porque sus requerimientos eran 1925 y 80 gramos de proteína. El Fresubin 500 ml me aporta 500 calorías y 19 gramos de proteína. Entonces, si yo lo multiplico, o sea, si yo le doy 3 veces Fresubin 1500 ml por vez, igual no estaría llegando al aporte de calorías porque eso me daría 1500 calorías. Tendríamos que darle 4. Pero igual darle 4 Fresubin encuentro que es bastante. Entonces, en ese caso podemos utilizar el HP que está más concentrado en calorías. Entonces se tiene que dar solamente uno y uno, y así llegamos al aporte. Entonces sumamos 500 más 1500, me da 2000. Y las proteínas, 19 más 75 me da 94. Entonces acá yo lo calculé el porcentaje. Aquí nos dio bien. Y acá nos dio más.